Bien, ¿estamos acá entonces? Bien, ahora vamos a dejar por un tiempo, ya vamos a dejarlo hasta la evaluación a los bienes de cambio, ¿sí? Y vamos a ocuparnos de los bienes de uso. No sé si han tenido tiempo ayer, porque bueno, esta clase es de los lunes, no es lo mismo que en La Plata que se da los martes, y bueno, si ayer alguno pudo ver que estaba subida ya la charla, hubiese estado bueno. No sé si alguno la pudo ver o no previamente a esto. Si no la pudieron ver, bueno, luego de esta clase que va a estar grabada, igual vean la otra, ¿sí? Porque la otra estaba por ahí más lenta y más detallada, y acá vamos a, acá veo que me contestan, a ver qué me contestan. Ah, están poniendo los presentes, muy bien. Bueno, o sea que nadie aún pudo verla esta. ¿No es cierto? ¿Estamos así? Bueno, no importa. Esperen. No pude, dijo Micaela. Bueno, vamos a correr acá acostada. Bien. Vamos a tratar de pasar rápidamente, ¿sí? Todas aquellas cuestiones que sean la clasificación, el concepto. Vamos a ocuparnos de las cuestiones que lo diferencian a los bienes de uso del resto de los activos, ¿sí? Para detenernos en las cuestiones que nos interesan de registración, ¿sí? Y de reconocimiento contable de determinadas situaciones. Bien, entonces, ¿qué decimos de los bienes de uso? Que además de cumplir con los requisitos de ser activos, ¿sí? Son utilizados en la actividad del ente, ¿sí? O sea, no están destinados a la venta, sino que están destinados al uso, ¿sí? Y que además también podemos incluir dentro de este grupo de activos aquellos que están en construcción, como por ejemplo una obra en construcción, ¿sí? O que está, por ejemplo, fabricando, ¿sí? Por eso dice construcción, tránsito, montaje. Bien, ¿cuáles son las características entonces? En general son tangibles. Eso no quiere decir que no haya, desde hace un tiempo a esta parte, un tiempo bastante largo ya, bienes de uso no corpóreos, no tangibles, que no se puedan tocar, ¿sí? ¿Por qué? Porque con el avance tecnológico, por ejemplo, los programas, los software, ¿sí? De cualquier sea la temática, un software contable, ¿sí? Se considera un bien de uso, pero no es tangible, porque es inmaterial, ¿sí? Está dentro de la PC, que es tangible. Por eso decimos ahora en general. En mi época, cuando yo estudié contabilidad, decíamos, son aquellos bienes tangibles, ¿sí? O sea, que se podían tocar. Son utilizados en la actividad del ente. Esto es importante en los efectos de clasificar a los resultados vinculados a los bienes de uso, ¿sí? Son operativos, porque los bienes de uso se utilizan en la actividad del ente, ¿sí? Bien. No se encuentran destinados a la venta. Su destino no es la venta, su destino es el uso. Pero eso no quiere decir que no puedan venderse. O sea, si bien su fin no es venderse, un ente puede vender un bien de uso usado para comprar uno nuevo. Puede cambiar un automóvil usado por unos 0 kilómetros, ¿sí? Eso es la operatoria común que sucede. Y acá hay otra característica que también que los distingue de los que estuvimos viendo hasta ahora, es que su vida útil es tiempo de utilización, tiempo de uso por el ente. Supera al ejercicio en el cual se incorporaron, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto entonces? Que al incorporar un bien y conceptualizarlo como bien de uso, se entiende que ese bien va a prestar servicios mínimamente por el ejercicio en el cual se adquirió. O sea, no se va a consumir inmediatamente. ¿Sí? Esta es otra característica distintiva de los bienes de uso. Clasificaciones, esto es muy fácil, vieron que las clasificaciones siempre decimos, las clasificaciones no son excluyentes, o sea, un bien de uso puede estar clasificado según la posibilidad de ser trasladado en bienes muebles o bienes inmuebles, como los que están acá mostrados,
pero también puede estar clasificado como, desde el punto de vista de la actividad de la empresa, puede ser una empresa comercial, de una empresa agropecuaria, por ejemplo, la hacienda reproductora se considera bien de uso, ¿sí? La cría, el ternerito, se considera el bien de cambio, ¿sí? Campos, alambrados, corrales serían bienes de uso en la actividad agropecuaria, industrial, bodegas y viñedos, según la actividad. Según la forma que se incorporaron al patrimonio, comprados o adquiridos, construidos, aportados por los socios. Acá faltaría también, por ejemplo, recibidos en donación, ¿sí? Que es similar a ser aportados por los socios, me refiero en cuanto al valor, ¿sí? En los adquiridos y en los construidos hay un costo incurrido. En cambio, en los aportados hay que buscar objetivamente un valor para incorporarlos al activo, ya que el ente no tuvo que sacrificar ningún costo para realizarlo, esa incorporación, ¿sí? Y esta clasificación sí es la que los distingue, es específica y es la que vamos a apuntar respecto a estos bienes, que hay bienes de uso que sufren pérdida de valor por alguno de estos factores que están acá. Estos son los factores por los cuales los bienes de uso pierden valor: desgaste, deterioro, obsolescencia o agotamiento, ¿sí? Algunos no sufren esa pérdida de valor. Bien, el reconocimiento contable, igual que para los bienes de cambio, que para los créditos, igual que para cualquier activo, ¿sí? Igual, esto es igual. En este caso, obviamente poseen un valor medido objetivamente, son aptos para generar flujos de fondos positivos, porque si no, no fuesen activos, pero el valor que tienen en este caso es de uso, no de cambio, como tenían los bienes de cambio, ¿sí? ¿De qué nos vamos a ocupar? Nos vamos a ocupar, yo diría, muy poco de la medición inicial, porque ese tema ya fue tratado cuando vimos en la unidad 6 costo, ¿sí? Vamos a ver consumo, vamos a ver erogaciones vinculadas a los bienes de uso y vamos a ver las bajas, ¿sí? Estos son los temas que se abordan en este rubro del activo. Bien, con respecto a la medición contable, siempre ubicamos tres momentos: el momento de la incorporación al activo, el momento de la salida del activo o consumo, y el momento de la medición al cierre, o sea, la medición posterior a la inicial. Ya dijimos que nosotros no nos ocupamos en Conta 1 de esta temática, pero algo hemos visto en bienes de cambio, ¿sí? También lo hemos visto con los créditos, algo mencionamos, sin profundizar, porque no podemos hacer como que no pasa nada con el saldo de la cuenta o de las cuentas de los bienes de uso al cierre, no podemos hacer como que no pasa nada si esa medición que arrojan los registros contables no es acorde, ¿sí?, a los criterios de medición, a los criterios que hay que aplicar de medición, ¿sí? Entonces, algo vamos a mencionar. Bien, por eso, respecto a la medición inicial, la medición primaria, la medición al momento de la incorporación al activo, al concepto de costo, hemos hablado un montón, ¿sí? Simplemente lo que podemos hacer acá es recordar esto. En el caso de los bienes de uso, es el sacrificio económico incurrido hasta que el bien esté en condiciones de el destino que tiene, en este caso, de ser utilizado, ¿sí? No de ser vendido como los bienes de cambio. ¿Entendemos esa diferencia de según el destino que tenga el bien, hasta ahí va a acumular erogaciones para formar parte del costo? Yo no sé si habla Ana sola o ustedes hablan con Ana. Bien, Florencia dice que sí. Priscila también, muy bien. Entonces, costo del bien instalado, preparado para prestar utilidad al ente, preparado para ser utilizado.
el rodado, el escritorio, la PC, el inmueble, lo que fuese, ¿sí? Bien. Entonces, acumulamos erogaciones vinculadas a la compra y a la puesta en marcha del bien. Pensemos en una maquinaria, ¿sí? Por ejemplo, acá miren toda la variedad de erogaciones que, siendo necesarias, inherentes, identificables y no recuperables, o sea, que el vendedor no nos la reintegre, podrían formar parte del costo de un bien de uso. Miren la variedad. Hemos visto algunas cuando hablábamos de las registraciones de compra y íbamos cargando, por ejemplo, el flete, el seguro del traslado. Los gastos de escrituración son una erogación directamente vinculada con la compra de un inmueble. Si el ente no incurre en este gasto de escrituración con escribano y los impuestos necesarios que hay que pagar para esta situación, no puede ser el propietario del inmueble, ¿sí? Y acá hay otras cosas más específicas de, por ejemplo, de una compra de una maquinaria sofisticada, ¿sí? El gasto de montaje, la prueba por técnicos especialistas, el entrenamiento del personal que va a utilizar la maquinaria. Tal vez el ente tenga que incurrir en los honorarios de un especialista para que ese especialista les explique a los empleados cómo utilizar esa máquina, porque hasta que la maquinaria no esté en condiciones de ser utilizada, estos honorarios de estos especialistas van a formar parte del costo de la maquinaria. Ahora, entrenado el personal, la maquinaria se prende y empieza a funcionar, ya hasta ahí no es más costo. Hasta ahí van a ser erogaciones posteriores que se van a devengar en función del tiempo, ¿sí? Entendemos esto de qué pasa con hasta el momento en el cual se acumulan las erogaciones, ¿sí? Bien, esto igual que lo vieron para los bienes de cambio, igual. Cuando estamos hablando de una importación de un bien de uso, depende la cláusula aplicable de comercio exterior, ¿sí? Esos bienes de uso se van a incorporar con los riesgos asumidos por el vendedor o con los riesgos que asume el comprador, y la propiedad se va a transmitir en el lugar que hayan pactado las partes. Se transmite la propiedad en el momento de embarque, se transmite la propiedad en el momento de desembarque, ¿sí? Igual que para los bienes de cambio. Igual. Esto igual. Bien. Entonces decía, medición inicial, consumo, ¿sí? Entonces acá tenemos que hablar de algo que hasta ahora no hemos hablado con ningún activo, que es la depreciación, ¿sí? Depreciación o amortización, tomémoslo en cuenta uno indistintamente. Sepamos que hoy las normas contables profesionales usan el término depreciación. También sepamos que si vamos al diccionario de la Real Academia Española, no se parecen en nada el concepto de depreciación con el de amortización. Son dos conceptos casi sinónimos desde el lenguaje contable, ¿sí? Desde el lenguaje común no tiene nada que ver. Si bien hoy se habla de depreciación, hay muchos autores, los de la doctrina, los autores de libros, ¿sí? Algunos se amigan más con el término amortización que con el término de depreciación, otros al revés, otros lo usan indistintamente. Usémoslo indistintamente, ¿sí? Yo y Ana vamos a hablar de depreciación, pero bueno, si la cuenta la quieren llamar amortización en vez de depreciación, no hay problema. ¿Está claro esto? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Ninguna pregunta hasta acá? Parece que no, no sé. No, Parece que no, dijo Valentín. Valentín dijo que no. No, quiero que no se duerman, porque si no nos vamos todos a dormir, Belu. ¿Qué opinás? Y el día se Bien, presta para dormir el día, el ¿eh? día se presta, el día se Acá presta. al Bien, menos. bueno.
Entonces, volvemos a estas clasificaciones que había desde muchos puntos de vista, que son fáciles de estudiar, que no hay que explicar mucho. Retomemos esta. Una de las clasificaciones de los bienes de uso era, según si estos bienes de uso estaban sometidos o no a pérdida de valor. O sea, parecería que hay algunos bienes de uso que se considera que no pierden valor con el transcurso del tiempo, ¿sí? Otros que sí. Entonces, de acuerdo con esta clasificación, y nos introducimos en el concepto de depreciación, ¿sí? Bien. Decimos que, por eso decimos, vamos a hablar primero de los que no pierden valor, de los que pensamos que no pierden valor, ¿sí? Por ejemplo, se considera que no pierden valor los terrenos, los bienes mientras se están construyendo, hasta que no se termina la obra, se considera que no pierden valor, ¿sí? La construcción del edificio. Aquellos que están navegando, ¿sí? Hasta que llegan al puerto de destino, mientras dure el trayecto, se considera que no pierden valor. Y también se considera que no pierden valor los que no han comenzado a usarse, los que están guardados y como se compraron, así están, se considera que esos no pierden valor. Esto es un concepto generalizado, no quiere decir que que todo el mundo esté de acuerdo con esto, ¿sí? Porque si hay una obra en construcción que se comienza y se abandona por 20 años la construcción, yo no creo que no pierda valor. Yo no soy ingeniera, pero yo no creo que no pierda valor toda esa estructura y que la humedad y que no se impermeabilizó, no conozco del tema, pero si se llega a volver a reanudar la construcción, no es tan taxativo esta cuestión de que no pierden valor las obras en construcción, los que están en tránsito, no, y bueno, y no, ¿sí? No es tan así, pero bueno, es lo que se considera en general, ¿sí? Mientras están en construcción. Si se corta la construcción durante 5 años, bueno, ahí es otra cuestión, ¿sí? Bien, ahora, también puede pasar que, independientemente de los factores por los cuales pierden, que ahora vamos a ver, se pierde valor, ¿sí? Como eso decía, podrían sufrir algún tipo de obsolescencia, y sí, capaz que la humedad afecta, qué sé yo, no sé, no se me ocurre nada, no me dedico a esto, pero bueno, que las inclemencias del tiempo, porque no estuvo cerrada la construcción, afecten en definitiva las bases y haya habido una inundación importante, y como no estaba terminado, se inundaron las bases, se empieza a mover el edificio, por decir algo, ¿sí? Entonces, si estamos en una situación normal de construcción, pensemos que no. Si estamos en una situación atípica donde hay un abandono en la construcción para después reanudarlo, bueno, eso es otro tema a considerar. Bueno, sintetizando, la mayoría se deprecian o se amortizan. Y acá está lo que les decía hoy. Bueno, esto es el diccionario, nada que ver con nada. El diccionario, según el diccionario, se parece más a lo que queremos hacer el término depreciación que amortización, ¿sí? Pero bueno, indistintamente los podemos usar. Bueno, una cosa es entender a la depreciación como la pérdida de valor. Depreciar, menos precio, ¿sí? De depreciar, de abajo del precio. Y otra cosa es el objetivo. Porque yo puedo decir, la depreciación es la pérdida de valor del bien por distintos factores. Otra cosa es el objetivo contable, el objetivo del reconocimiento contable de la depreciación. Eso es otra cosa. Y el objetivo del reconocimiento contable, la finalidad de por qué vamos a reconocer la depreciación contablemente es esta. Esta es la finalidad, ¿sí? Prorratear el costo de un bien de uso entre los distintos ejercicios económicos en que se estima, importante hacer hincapié acá, se estima, cuando yo estimo, al igual que nos pasó con las previsiones, estimo, de la manera más objetiva
posible, pero todo puede fallar, ¿sí? Dijo Toussaint, ¿no es cierto? Es así de la frase. Entonces, yo estimo que el bien me prestará servicio durante 5 ejercicios, pero qué sé yo, capaz que son 14, capaz que son 2. Entonces, ¿qué es lo que se pretende? Objetivo, que es lo que se pretende, la finalidad es el costo de ese bien de uso, prorratearlo, es decir, mandarlo a resultado, en principio, durante los ejercicios que ese bien le prestó servicios al ente. ¿Sí? ¿Estamos acá? Es decir, consumir el valor del bien en los distintos ejercicios en que el bien le prestó servicios al ente. ¿Sí? Bien, Micaela me contesta. Entonces, dijimos que la pérdida de valor es producto de diferentes factores. ¿Sí? ¿Cuáles consideramos que son los factores por los cuales los bienes de uso se deprecian? O sea, pierden valor por el transcurso del tiempo. ¿Sí? Los factores que se consideran son el desgaste, el deterioro físico, la obsolescencia económica y el agotamiento de su contenido. Por supuesto que no toda la variedad de bienes de uso está sometida a todos los factores. Hay factores de estos que estamos mencionando que son específicos de determinados bienes de uso y no de otros. No podemos decir que un edificio se agota porque se agota el contenido, porque no es el motivo por el cual se considere pierdan valor. Entonces, ¿qué entendemos por desgaste? La pérdida de valor que sufre el bien, consecuencia de su uso normal, ¿sí? De su utilización normal. ¿Qué entendemos por deterioro? El deterioro ya tuvo que haber sufrido un daño por una cuestión ajena al ente, ¿sí? Un maltrato, algo le pasó, pero ajeno al ente. Por ejemplo, sufrió un siniestro, ¿sí? Eso se entiende como deterioro, ¿sí? La obsolescencia afecta a determinados, no a todos los bienes de uso, afecta a determinados bienes de uso. Tiene que ver con, no afecta físicamente al bien, tiene que ver con que el mercado no le interesa adquirir lo que ese bien produce. El bien se volvió obsoleto. ¿Sí? Esto, por ejemplo, el avance de la tecnología. ¿Sí? Por ejemplo, los bienes que están sujetos a obsolescencia general son aquellos, los bienes tecnológicos, los smartphones, las PC, las tablets, ¿sí? Las computadoras, los smarts, los televisores, ¿sí? O sea, pierden valor, pero no porque algo físico les pasa, que se rayan o se gastan las patas de la silla o se deteriora el edificio, no. Es una cuestión, en general, es una cuestión que no es física del bien. ¿Se entendió? Claro, como si estuviese desactualizado. Como si estuviese desactualizado, por ejemplo, los que son tecnológicos. Pero también puede pasar, a ver si me ocurre un ejemplo, que, por ejemplo, miren lo que se me está ocurriendo, pero no, se me está ocurriendo algo que ustedes ni habían nacido, no importa, como yo soy grande lo sé. Por ejemplo, una maquinaria que fabricaba los sifones de la soda, pero no los que son descartables ahora, los sifones de vidrio los sifones de vidrio, antes eran de vidrio, ¿sí? Entonces, pregúntenles a sus familiares. Entonces, esa maquinaria se volvió obsoleta. Está bien, porque la tecnología avanzó y la maquinaria más nueva hace sifones de plástico, pero también porque la gente dejó de interesarle el sifón de vidrio, por decir algo, ¿sí?
Entonces es como que lo que esa maquinaria produce ya no se vende. ¿Sí? En definitiva es como si estuviese desactualizado. Pero no quiero que lo relacionemos solo con la tecnología de los últimos años, sino también pueden ser maquinarias, ¿sí? Mm, que lo que produzcan, nadie ya los quiera comprar. No se me ocurre otra cosa. No sé, Belu, ¿se te ocurre otra cosa? No se me ocurre otro ejemplo que no sea el sifón de vidrio. El sifón es muy bueno. No sé. Sí, pero viste que hay otras cosas, porque el sifón en definitiva lo que se hizo fue reemplazar, capaz que no es porque la gente no quería el sifón de vidrio. Si yo le pregunto a mi mamá, que es más grande Claro. que yo, me va a decir, no, yo prefería el de vidrio porque el de plástico tiene gusto a plástico, por decir algo. Otra cosa, otra situación, bueno, ya se me va a ocurrir, si no la próxima. Bien, entonces, algunos están sujetos a obsolescencia, otros están sujetos a agotamiento, y los que están sujetos a agotamiento, ¿sí? Son aquellos que están vinculados a las industrias extractivas, ¿sí? Por ejemplo, la explotación de minas, de canteras, de pozos petrolíferos. Llega un momento que se agota, se sacó tantas toneladas de oro de la mina y ya no hay más, se acabó, se agotó. ¿Sí? Entonces esto, la pérdida de valores porque se acaba. ¿Sí? Bien. Entonces, factores por los cuales los bienes pierden valor. Ya sabemos que hay algunos bienes que se considera. Yo no voy a decir que no pierden valor. Yo voy a decir se considera que no pierden valor. ¿Sí? Por el transcurso del tiempo. Bien. Ya dijimos que una cosa es decir que la depreciación es la pérdida de valor de los bienes que se utilizan y otra cosa es decir el fundamento, el objetivo, la finalidad, lo que se pretende contablemente con la depreciación es distribuir el costo del bien a lo largo de los periodos contables en que esos bienes prestarán servicios. ¿Sí? Bien. ¿Cómo hacemos para calcular y reconocer contablemente la depreciación? Bueno, primero veamos que existen 3 elementos para calcular esa depreciación y luego registrarla. Entonces, los 3 elementos son el valor a depreciar, la vida útil asignada y el método de depreciación. ¿Sí? Valor a depreciar, vida útil asignada y el método de depreciación. Bien. Decimos que vamos al primer concepto, valor a depreciar. Valor a depreciar. En principio, el valor a depreciar es el costo incurrido, el valor de origen, ¿sí? El costo de incorporación. Pero, a veces tenemos que tener en cuenta si al cabo de esa vida útil podemos obtener por ese bien de uso usado un valor. Es decir, puede ser que el valor a depreciar no se forme solamente por el valor de origen o costo de incorporación, sino que a ese valor le restemos una porción. ¿Por qué? Porque no la voy a mandar a resultado con la depreciación si después ese valor pretendo recuperarlo. Entonces, existe el concepto de valor de recupero, que es el valor que se estima tendrá el bien al cabo de su vida útil estimada. ¿Sí? Entonces, no prorrateo el total del costo del bien en determinada vida útil, sino que una parte la saco para no depreciarla. ¿Por qué? Porque al cabo de la vida útil yo espero obtener por ese valor, por ese bien, X pesos. O sea, es otra vez el terreno de lo estimado. Estimado. ¿Cuándo lo estimo? Y lo estimo en el momento en que voy a calcular la depreciación. ¿Y cómo lo estimo? Y bueno, consultaré en bienes de uso usados cuánto podría hoy
obtener por un auto que tenga 5 años de uso, cuánto valdría hoy, entonces aparte no la deprecio, no la mando a resultado, porque al cabo de la vida útil que yo asigno, voy a poder recuperar por él ese precio. Ese es el análisis estimado, que al menos tiene que ser de la manera más objetiva posible. Yo no puedo decir, no, yo voy a depreciar solamente el 10% del auto, porque yo al cabo de la vida útil, como lo voy a tener impecable y no sé qué, y voy a poder obtener lo mismo que hoy. No. O sea, de la manera más objetiva posible, hoy me proyecto en el futuro, ¿sí? En un futuro tan cierto que tenemos en nuestro país, ¿sí? Para ver qué porción del costo no voy a depreciar porque espero recuperar ese valor por él en el futuro. Por eso vuelvo acá, estimado, estimado, estimado. Y acá viene otro tema. Supongamos que se trata de una maquinaria. Supongamos que esa maquinaria usada hoy en el mercado, una maquinaria con 10 años de uso de la misma categoría, característica, sale X pesos. Pero yo para sacar la maquinaria de donde está, tengo que llamar a un tipito, que le saque la pared, que me vuelva, como tiene caños, que me vuelva a alisar el piso, que me alice la pared, ¿sí? Que deje todo como estaba, como si no hubiese estado la maquinaria. Porque entonces, el valor de recupero que vivo, si yo pienso que voy a tener un valor de recupero de 10 pesos, pero después llamar al tipito para que me deje todo en condiciones me cuesta 8, en realidad el valor de recupero yo lo tengo que tener en cuenta neto de el desmantelamiento, de dejar todo como estaba. Es más, me puede pasar que ese desmantelamiento, para dejar todo como estaba, me salga más caro. Hay situaciones que pasan. Por ejemplo, sale carísimo demoler una construcción para volver a construir sobre el terreno, ¿sí? O sea, tengo que tener en cuenta este valor de recupero futuro, en cuánto va a estar afectado por los gastos necesarios para poder recuperarlo. Entonces, estimar un valor de recupero implica pensar en un valor que yo podré obtener en el futuro cuando termine la vida útil, menos las erogaciones necesarias. ¿Para qué? Cuando el bien se vaya, todo esté como está, como si nada hubiese pasado. Quiero saber si me siguieron ahí, porque yo creo que dan presente, pero no sé si me están escuchando, están entendiendo. A ver. Muy bien, cualquier cosa me preguntan, ¿sí? Entonces, este valor de recupero es estimado. El valor de origen, el costo de incorporación, es cierto. Sí, repito el valor de recupero. Bien, el valor de recupero es una porción del costo que yo, como no quiero depreciarla, se la resto. Y de esa manera, el valor que quiero depreciar se va a formar del valor de origen menos este valor de recupero. Pero ¿qué tengo que analizar del valor de recupero? Tengo que analizar si yo pretendo obtener por esta maquinaria en el futuro 10.000 pesos, pero desinstalarla, dejar todo como estaba, me va a costar un 10-15% de la máquina, de ese valor. Yo, como voy a tener que incurrir en estas erogaciones para sacar la maquinaria de su lugar, ¿sí? Entonces, lo que tomo como valor de recupero es el neto entre lo que espero obtener por la maquinaria en el futuro, menos las erogaciones que voy a tener que realizar para dejar el lugar, estoy pensando en ejemplo en la maquinaria, dejar el lugar como si no hubiese estado nunca la maquinaria, y eso se llama, digamos, la desinstalación. ¿Sí? ¿Sí? Por eso hablamos de un valor de recupero,
que si desinstalar la maquinaria, capaz que me sale más caro, porque la maquinaria cuando la quiera vender, no la quiere nadie esa máquina de hacer sifones de vidrio. Es para ni el museo la quiere. Entonces, ¿qué puedo proyectar yo en el futuro? ¿Sí? Si encima sacarla, llevársela, llamar a alguien que se la lleve, volver a arreglar el lugar como estaba, todo esto me sale X, capaz que me sale más caro la desinstalación que lo que puedo recuperar por la maquinaria. Por eso acá dice que capaz que el valor de recupero es negativo. ¿Sí? Bien, entonces, ¿en qué consiste el elemento de cálculo de la depreciación? Valor a depreciar consiste en a valor a depreciar o valor amortizable, ¿eh? Es lo mismo, es lo mismo. El valor a depreciar consiste en el costo de incorporación o valor de origen menos el valor de recupero estimado. Vamos a decirle neto, ¿sí? Porque si tengo un valor a recuperar positivo, pero tengo que incurrir en erogaciones para poder obtenerlo, vamos a pensarlo neto, ¿sí? Bien. Ejemplo de calcular el valor a depreciar. Se posee una maquinaria cuyo valor de incorporación al activo, costo total, con las erogaciones necesarias, el flete, la descarga, todo, es de 14.100 pesos. Se estima que una vez transcurrida su vida útil, la misma podrá venderse a 1.000 pesos. Se supone que yo me fijé en Mercado Libre y di la maquinaria usada dentro de 10 años, supongamos, y por una maquinaria usada están pidiendo 1.000 pesos. Como para recuperar algo. Pero parecería que desmantelarla y acondicionar el sector donde está ubicada la maquinaria me demandará alrededor de 400 pesos. ¿Qué cuenta saco? Y bueno, ¿cuánto sale la hora, hombre, de un albañil hoy para que me alice el piso o de un fletero para que se la lleve? Esto es estimación, que se llega igual a la realidad, un caso en 1.000, ¿sí? Y ahora quiero después que vean por qué tengo que hacer esto. Entonces, ¿cómo calculamos el valor a depreciar? Costo de adquisición menos valor de recupero. En este caso, el valor de recupero está formado por un neto entre lo que yo estimo voy a poder vender la maquinaria en el futuro, 1.000 pesos, menos lo que me va a costar sacarla de su lugar y poder venderla. O sea, estos 400 es lo que yo tengo que incurrir para poder obtener por ella 1.000. Sacarla, llevársela, dejar todo como estaba, y eso me va a salir 400. En definitiva, ¿qué es lo que pretendo con este valor de recupero? Pretendo no depreciar los 14.100 prorrateando el costo de 14.100 durante la vida útil. Pretendo sacar de los 14.100 600 y solo depreciar 13.500. ¿Por qué pretendo esto? Para que al cabo de la vida útil me quede una porción sin depreciar en el activo, que son estos 600, porque yo es lo que voy a recuperar. Si yo mando a resultado con la depreciación los 14.100 completos, es como que al cabo de la vida útil, el valor contable de la maquinaria es 0. Y estaría mal porque yo estoy pensando que una maquinaria usada es común que la pueda vender, miren cómo se maneja, miren el Mercado Libre, miren la oferta que hay. Hay que averiguar, hay que ponerse a averiguar esta información, ¿sí? Entonces, solamente depreciando, mandando a resultado 13.500, cuando termina la vida útil me queda el saldo de la cuenta maquinaria, 600 pesos, que no mandé a resultado. ¿Por qué? Porque yo voy a recuperar 600 pesos por esa maquinaria. ¿Se entiende lo que estoy haciendo?
Bien. Entonces, bien. Ahora vamos al segundo elemento. Dijimos que había 3. Vida útil. La vida útil, pues también otra vez. Y si yo estimo 10 años y resulta que la maquinaria el segundo año se murió totalmente, ya está, no sirve más, ni gastando millones para repararla, nada. No, listo, no presta más servicio. Listo. Entonces estime cualquier cosa. Pero bueno, estas cosas pasan, en la contabilidad pasan, ¿sí? ¿Cómo puedo estimar la vida útil? Y bueno, la puedo estimar en tiempo o la puedo estimar en producción o capacidad productiva, ¿sí? Entonces, esta vida útil es la que me va a determinar en cuántos ejercicios económicos, ¿sí?, voy a prorratear el costo del bien. Que en el ejemplo, al cabo de esa vida útil no va a quedar 0 en el valor del bien, va a quedar 600 pesos, ¿sí? Bien, entonces, otra cosa. ¿Desde qué momento voy a depreciar a esta maquinaria? ¿Desde el momento en que se adquirió o desde el momento, desde el momento en que está en condiciones de usarse, aunque no se empiece a usar, o desde el momento en que empezó a usarse? Decisiones que toma el ente, criterios que toma el ente, ¿sí? Capaz que la compro, la dejo 3 años embolsada, así sin tocar, porque no tengo recursos para llamar a un tipito que enseñe a usarla, porque no tengo recursos para pagar a los instaladores, porque no tengo recursos para pagar, y bueno, y ahí está, la compré y ahí quedó. Entonces dijimos que es común no comenzar a depreciar a los bienes de uso que no comenzaron a usarse, ¿sí? Pero bueno, puedo pensar que sí, ¿está? Criterios, son criterios esto. Bien, entonces, como voy a definir si la voy a empezar a depreciar desde el momento en que está en condiciones de usarse o desde el momento en que realmente comenzó a usarse, también tengo que tener en cuenta esto. La forma en que se asignará el cargo, recuerden la definición de previsión, son cargos al ejercicio de cálculo incierto. Cargo en contabilidad es ¿qué? ¿Qué es un cargo en contabilidad? ¿Es un pantalón que tiene bolsillos a los costados? A ver. ¿Qué estábamos diciendo de ese costo que le íbamos a prorratear y dónde lo íbamos a mandar? Leo. Resultado, Daira, muy bien, resultado. Un resultado. Un cargo es un resultado negativo, obvio, ¿no? No positivo, ¿sí? Entonces, este cargo, ¿qué criterio vamos a tomar? Lo vamos a depreciar el ejercicio en el cual se incorporó como si hubiese estado todo el ejercicio, como si le hubiésemos incorporado, supongamos un ejercicio calendario, el 1 de enero. Ese es un criterio. Otro criterio es, no lo depreciemos el ejercicio en el cual se incorporó, así sea el día 1 de enero o así sea el 31 de diciembre, depreciémoslo en el ejercicio en que se da de baja completo. Y la otra, la alternativa no extremada como estas dos, es proporcionemos
al ejercicio en el cual se incorporó y solamente depreciemos los subperíodos, los periodos mensuales que el bien prestó servicio. Si lo incorporé en junio, depreciemos lo de junio a diciembre. No lo depreciemos por los 12 meses como si se hubiese usado los 12 meses o incorporado desde el primer día de enero. ¿Sí? Esto es base mensual. Y acá hago una aclaración muy importante, muy importante. No confundamos criterio, forma, base mensual con registrar la depreciación todos los meses. No tiene nada que ver. Nada que ver. Nada que ver. Base mensual es la forma de calcularlo para no cargar al ejercicio el año completo, sino que proporciona los meses en que ese bien prestó servicios. ¿Sí? Y registrar mensualmente la depreciación es hacer una registración mensual, como decimos hasta ahora con los sueldos, con los alquileres. Eso no tiene nada que ver. ¿Sí? ¿Está eso que estoy diciendo? Bien. Y ahora el tercer elemento. Perdón, los métodos dijimos basados en el tiempo, seguimos y explicamos la forma. ¿Basados en qué forma? Año de alta completo, año de baja completo o base mensual. Ahora, dijimos, métodos basados en el tiempo o basados en la producción, en la capacidad operativa, en la capacidad de producción, en la capacidad de funcionamiento que tiene el bien. Ahora yo digo, un inmueble, ¿lo vamos a poder depreciar en función del método por capacidad productiva? Se me está ocurriendo. ¿Qué les parece? Digo, si un inmueble, ¿les parece que lo vamos a poder depreciar en función de la capacidad productiva de la producción? ¿O el método va a tener que ser el tiempo? Ah, y claro, obvio. En cambio, una maquinaria, ¿qué les parece? ¿Lo vamos a poder depreciar en función de la capacidad productiva? Bien, ¿está? Entonces, hay bienes que se prestan para el método de capacidad productiva y otros no, ¿sí? Bien. Vamos primero a los primeros, a los basados en el tiempo. Los basados en el tiempo pueden ser estos tres. El llamado línea recta o constante o porcentaje fijo sobre valor fijo. ¿Por qué porcentaje fijo sobre valor fijo? Porque, por ejemplo, si yo digo que lo voy a depreciar en 5 años, es lo mismo que decir que lo voy a depreciar un 20% anual. El 20% por 5 años es el 100%. ¿Sí? Es indistinto el nombre este. ¿Está? Otra postura es no, lo voy a depreciar en base al tiempo, pero creciente. Se llama así, creciente por suma de dígitos. La otra postura es no, lo voy a depreciar decreciente por suma de dígitos. ¿Sí? En base al tiempo, tres métodos diferentes en base al tiempo. ¿Sí? Bien. En cuanto a los basados en la capacidad productiva, en la capacidad técnica, en la capacidad operativa, en la producción, como lo quieran llamar, pueden ser en unidades producidas, en horas trabajadas, cuántas horas está prendida la maquinaria, en kilómetros recorridos, ideal para los rodados, ¿sí? Calcular digamos, la vida útil en kilómetros en lugar de años, ¿sí? Bien. Vamos a ver ahora estos tres métodos basados en el tiempo. Depreciación constante o línea recta o porcentaje fijo sobre valor fijo. El cargo por depreciación será igual en cada uno de los periodos de vida útil, ¿sí?
es ideal este método, primero por la facilidad de aplicación, obvio, es el más fácil, no hay que romperse la cabeza nada, constante y listo. Pero obviamente que, independientemente de la facilidad, se recomienda cuando yo puedo precisarlo más, con mayor seguridad la vida útil. Si yo no puedo precisar con mayor seguridad la vida útil, me voy a equivocar terriblemente. ¿Sí? Depreciación decreciente. O sea, parecería que a lo principio un cargo importante por depreciación y ese cargo va a ir bajando en el tiempo. ¿Sí? ¿Cuál es el fundamento? Y bueno, parecería que en los primeros periodos, como el bien de uso es nuevo, rinde más, genera mayores ingresos. A mayores ingresos, ¿sí? Al principio de la vida útil. Mayor cargo por depreciación, para que la correlación ingresos con costos y gastos sea más, tenga mejor correlación. Ese es un fundamento, yo no digo que lo estoy apoyando, ¿sí? Entonces, a medida que el bien se pone más viejito, genera menos ingresos, menor ingreso, menos cargo por depreciación. Esa es una postura, ¿sí? Por ahí, para alguna maquinaria que ya, digamos, los costos que genere mantenerlos sean altos y, bueno, esto se dé, bueno, podría ser posturas, criterios. Creciente, exactamente lo contrario. Los primeros años, depreciación más baja, y a medida que va transcurriendo el tiempo, cuota de depreciación más alta, cargo de depreciación más alto, ¿sí? El fundamento, obviamente, no es contrario, ¿sí? ¿Qué es lo que dice este fundamento? Que el desgaste del bien, obviamente, se desgasta menos cuando es más nuevo y se desgasta más cuando empieza a ser más viejo. Otro fundamento aceptable, ¿sí? A mayor desgaste, mayor cargo por depreciación. ¿Sí? Bueno, otro criterio. Vamos ahora, salimos de los del tiempo y ahora vamos a los basados en la producción. Respecto a los basados en la producción, el cargo por depreciación va a estar en función de la capacidad operativa, de funcionamiento, de producción del bien. ¿Sí? Y son ideales para las maquinarias, para las minas, las canteras, ¿sí? Para los rodados, pero obviamente no para los muebles y útiles, para los inmuebles, ¿sí? Bien, vamos a ver este supuesto. Habíamos determinado un valor a depreciar de 13.500. Recuerdan que aunque el costo había sido 14.100, habíamos estimado un valor de recupero de obtención y un valor a incurrir la erogación por el desmantelamiento que me da un neto de 600. O sea, yo pretendo que al cabo de la vida útil, el saldo de la cuenta quede sin depreciar 600 pesos. ¿Recuerdan este ejemplo? Bien, vamos a suponer entonces ahora, o uno u otro, obvio, una vida útil asignada de 5 años o una vida útil asignada en capacidad de producción, donde decimos que esta maquinaria va a vivir, va a prestar utilidad al ente, va a prestar servicios al ente, va a producir unidades, 1.000.000. Después de 1.000.000 de unidades, ya no va a prestar más utilidad al ente, ¿sí? No va a prestar más servicio, no va a generar más ingresos, ¿sí? Entonces, un mes de compra de febrero, supongamos un mes de compra de febrero, o sea, no lo compramos
y el ejercicio cierra en diciembre de cada año, no la tenemos desde el inicio de ejercicio, sino que la incorporamos en febrero. ¿Sí? ¿Estamos con el ejemplo todos acá? Bien. Entonces, vamos a ver el método lineal y año de alta completo. ¿Qué quiere decir? No me importa que la compré en febrero. El cargo por depreciación constante, línea recta, porcentaje fijo, es valor a depreciar sobre vida útil, 2.700 pesos por año. 2.700 pesos por año es lo que yo considero que pierde valor la maquinaria por su desgaste. El cargo anual por depreciación es de 2.700 pesos. ¿Sí? No me importa que la compre en febrero porque el criterio es año de alta completo. ¿Sí? Ahora, el criterio, la forma, también lineal, también porcentaje fijo sobre valor fijo, porque 5 años en definitiva es decir el 20% anual. ¿Sí? Pero no considero depreciar el primer ejercicio, porque bueno, porque en realidad la empiezo a usar en febrero, pero ese ejercicio no se va a desgastar nada, porque está muy nueva. Lo que se me ocurra. Lo que se me ocurra objetivamente, obvio. Bueno, entonces el primer ejercicio, los 2.700 pesos, no los voy a cargar como depreciación, sino que voy a hacerlo a partir del segundo. Entonces obviamente que voy a tener un ejercicio más, que va a ser el sexto, el de la baja. ¿Sí? Y la A o B o C, no es todo, ¿sí? Ahora, si yo quiero proporcionar, y voy a decir, no, el primer ejercicio me prestó servicios 11 meses, ¿sí? Entonces, en lugar de dividir por 5 años, los 5 años los paso a meses. 5 años son 60 meses. Entonces, entiendo que la máquina se deprecia a razón de 225 pesos por mes. ¿Sí? Entonces, en el primer año, como estuvo de febrero a diciembre, los 225 los multiplico por 11 meses, el cargo por depreciación es 2.475. En el segundo año, al quinto, ¿sí? La depreciación es completa de 2.700 pesos y un mes del año sexto de precio, que es el mes de la baja, de precio 225 pesos en el mes 60. ¿Sí? Esa sería otra postura. Todos basados en el tiempo, pero constante. El tema es la forma, ¿sí? Constante, lineal, constante. Bien. Ahora vamos a ver cómo funcionan esto de los crecientes y decrecientes en función del tiempo, ¿sí? Creciente, creciente, por suma de dígitos. Primer cargo, lo más chiquito, y empieza a aumentar. Porque considero que como es más nuevo, se gasta menos, y a medida que se pone viejo, se gasta más, entonces la depreciación tiene que ser más alta. Eso decía el supuesto. ¿Qué es esto de suma de dígitos? Suma de dígitos, ¿sí? Parece chino, no es chino. Es muy fácil. Si yo estipulé 5 años de vida útil, lo que hago es sumar el dígito 1 más el dígito 2 más el dígito 3 más el dígito 4 más el dígito 5. Si hubiesen sido 10, sumaría más 6, más 7, más 8, más. O sea, sumo los dígitos de los años de vida útil estimada. ¿Qué me arroja esto? Me arroja 15. ¿Sí? Entonces, numerador, valor a depreciar. Denominador, suma de dígitos. ¿Y por qué lo multiplico? Y como quiero que sea creciente, el primer ejercicio lo multiplico por 1, o sea, 900 pesos va a ser el cargo por depreciación en el primer año. El segundo por 2, se duplica. Por 3, se triplica. Por 4, se cuadruplica. Por 5, se quintuplica. ¿Sí? Y así fue cargando de manera creciente
el cargo por depreciación, porque yo pienso que la máquina es más nueva, entonces se gasta menos, entonces tengo que cargar menos al ejercicio, y más cuando se ponga más vieja. Ese es el supuesto. ¿Sí? Creciente. ¿Sí? Bien. Decreciente por suma de dígitos. 1 más 2 más 3 más 4 más 5. Lo mismo, pero exactamente al revés. Al revés. El primer ejercicio, como es nueva, produce más, genera mayores ingresos, y va a haber más ingresos, entonces más alto el cargo por depreciación. Este es el fundamento. Y después va a ir bajando. Otro fundamento. ¿Sí? ¿Sí o no? Chicos, ¿sí? ¿Sigo? El tema es que ustedes no pudieron ver la clase, entonces como que se lleva más tiempo porque, bueno, no pudieron verla antes como para hacerse un panorama del tema, ¿sí? Lo que les pido que después, ya también está subida la de intangibles, que esa ya la miren con tiempo. Igual es mucho más simple el tema intangible. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a corrernos de los métodos por el tiempo, ya sea línea recta o creciente o decreciente. Vamos a los basados en la producción. ¿Sí? Bien. Los basados en la producción, que dijimos que no va a ser por 5 años, sino que se va a depreciar la maquinaria con una vida útil de 1.000.000 de unidades. Capaz que el 1.000.000 de unidades lo llega a producir en el primer año y ya en el primer año se depreció totalmente. No se sabe esto cuánto tiempo va a tardar en producir 1.000.000 de unidades, ¿sí? El supuesto, en el ejemplo, suponemos que el primer ejercicio produjo 120.000, el segundo ejercicio produjo 140.000. Entonces, ¿qué cuenta hacemos? La vida útil no son 5 años ni 60 meses, es lo mismo, son 1.000.000 de unidades. Entonces, el numerador es el mismo, que es el valor a depreciar, y el denominador es la vida útil en unidades, 1.000.000 de unidades. Entonces, ¿cuál es la lectura de esto que está acá? La lectura es, la maquinaria se deprecia a razón de 0,0135 por cada unidad que produce. ¿Sí? Entonces, si el primer ejercicio produjo 120.000 unidades, el cargo por depreciación al primer ejercicio es de 1.620 pesos. Y el cargo por depreciación en el segundo ejercicio, como produjo 140.000, es 1.890 pesos. Así. La otra forma de calcular, otra forma, es matemático lo que voy a mostrar ahora, no es para que se vuelvan locos ni se confundan. La otra forma de calcular el segundo ejercicio, que va a dar lo mismo, también va a dar 1.890, es, lo que hago es restarle al numerador lo que ya se depreció en el primero y restarle las unidades producidas en el primero. Entonces, este cociente, que también me da lo mismo por unidad, lo multiplico por las 140.000 unidades y también me da 1.890. Otra forma de cálculo, no importa esto, no es importante. ¿Sí? En definitiva es lo que resta aún depreciar y acá las unidades que restan producirse. Bien. Entonces, vimos el ejemplo de métodos basados en el tiempo, constante, línea recta, porcentaje fijo sobre valor fijo, o creciente o decreciente, y en función a capacidad operativa, que pueden ser en este caso, unidades producidas. Podía haber sido kilómetros recorridos si era un rodado, ¿sí? Pero siempre hablamos de la depreciación ordinaria, del resultado ordinario por el desgaste o el agotamiento normal, ¿sí? Pero puede ser que un bien de uso sufra un deterioro, ¿sí?
o la obsolescencia extraordinaria, que de golpe, independientemente de lo que hayamos previsto con respecto al cargo de depreciación, que de golpe deje de cumplir con la condición de activo, deje de generar flujos positivos de efectivo, porque se desafecte por lo que fuese. Entonces acá estamos hablando de la depreciación extraordinaria, no ordinaria, extraordinaria, ¿sí? Entonces se da cuando ocurre una causa imprevisible, ¿sí? Que el ente no tiene ninguna injerencia en esa causa, y ahí lo que se ve afectado es el valor residual, que todavía no lo definimos, pero ya lo vamos a definir, de este bien, ¿sí? Que puede sufrir una disminución de valor. Bueno, entonces, este cargo al ejercicio no es de cálculo estimado, ¿sí? Objetivamente, de acuerdo al método. Ahora hay que registrarlo. Todo esto fueron métodos de cálculo, elementos para calcularlo, pero ahora hay que ir al libro diario, al libro mayor, ¿sí? Entonces, hay que imputar contablemente esta registración. Obviamente hablamos de cargo y resultado negativo, bien me han dicho, pero, cuando los entes son las industrias en general, este cargo por depreciación, en definitiva, en lugar de ser un resultado, va a formar parte del costo del producto terminado, como los sueldos de los operarios, también se van a, cuando vean contabilidad de costos lo van a entender esto, ¿sí? Ahora, como estamos siempre pensando en una empresa, en un ente comercial que compra y vende, nunca nos enfocamos, obviamente tampoco vamos a hablar de contabilidad de costos, pero por eso dice acá, o bien formará parte del costo de algún bien, en lugar de registrar la depreciación como un gasto del periodo, que es lo que vamos a ver ahora, registrar ahora, sino que ese cargo por depreciación va a formar parte de la totalidad de los costos que van a formar el costo del producto terminado cuando se fabrica, ¿sí? Esto es lo que quiere decir acá. Bien, entonces, con lo que viene ahora estoy reafirmando lo que dije hoy. Base mensual es una cosa y registración de la depreciación es otra. La depreciación es un tipo de registración de las que se conocen como diferidas al cierre del ejercicio, ¿sí? Diferidas al cierre del ejercicio. No es que yo considero que la máquina o el rodado o el inmueble se desgastó el 31 de diciembre. El desgaste, el devengamiento de este costo es continuo. Lo que hago es diferir la registración al cierre del ejercicio, porque es el momento en que estamos acomodando, ajustando, revisando, corrigiendo los activos y los pasivos para la exposición, ¿sí? Hay entes que, por ejemplo, sofisticados, que la van registrando de manera mensual, pero no es lo común, ¿sí? Como una registración diferida al cierre del ejercicio. Bien, al debe un resultado negativo si es un cargo al ejercicio, ¿sí? Y al haber una de nuestras amigas, miren esto, si nosotros al haber anotaríamos la cuenta maquinarias, rodados, inmuebles, ¿sí? Muebles y útiles, equipo de computación, para mostrar que ese bien disminuyó su valor, ¿qué podría pasar? ¿Qué va a poder pasar? Que pueda terminar la vida útil estimada y el bien siga ahí vivito y coleando y prestando servicios, porque como la vida útil es estimada, si yo me equivoco en la estimación, o no me equivoco, pero el bien, como lo traté bien, digamos, permaneció más tiempo, o al revés puede pasar. Entonces, no solamente no es lo recomendado, sino que es lo que las normas contables profesionales determinan. No registrar de manera directa en la cuenta del bien la pérdida de valor, o sea, la contrapartida del resultado negativo, que no sea
la cuenta del bien. Eso sería registrarlo de manera directa. Sino que lo que se hace, lo recomendado y lo obligado por las normas contables, es hacerlo de manera indirecta. Y acá aparecen nuestras amigas, las cuentas con función regularizadora, que son más útiles de lo que pensábamos, de lo que pensaban y de lo que siempre le hemos escapado de alumnos a estas cuentas, ¿sí? Pero realmente la utilidad que brindan estas cuentas es superior a la negación a usarlas mismas, ¿sí? Entonces, existirá una cuenta que se llamará depreciación acumulada. Estos puntos suspensivos es el bien de uso en particular. Cada bien de uso tendrá una cuenta hija, que es la depreciación acumulada, que va a acumular la depreciación durante toda la vida útil. Entonces, esta cuenta de depreciación acumulada, si es la cuenta hija del bien de uso, ¿de qué naturaleza va a ser? Por favor, contéstenme porque estoy hablando sola. ¿De qué naturaleza va a ser? Muy bien, va a ser muy bien. Patrimonial del activo con saldo acreedor. Entonces, voy a tener la cuenta madre en el activo con saldo deudor y la cuenta hija que va a ir acumulando la pérdida de valor, que es la que va a haber. Al debe va a ir este cargo al ejercicio, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a ser el asiento? Depreciación bien. Esta cuenta, hay entes que utilizan una sola cuenta de depreciación de resultado para todos los bienes de uso. Esta cuenta va a depender de la necesidad de información que tenga el ente. Si el ente quiere usar una sola cuenta de depreciación bienes de uso para todos los bienes de uso, usará esta. ¿Sí? Si el ente quiere utilizar una cuenta de resultado negativo para cada grupo, esto mírenlo en el plan de cuentas que tienen de la cátedra, ¿sí? El plan de cuentas propuesto ese que tienen. Si el ente querrá usar una cuenta de resultado negativo, por ejemplo, para los inmuebles, otra para los equipos de computación, otra para los muebles y útiles, bueno, porque quiere informar así sus resultados, bueno, habrá una para cada grupo. Ahora, esta, no hay dudas que hay una para cada bien de uso que el ente reconozca en el plan de cuentas, ¿sí? Porque es la que va a acumular la pérdida de valor, ¿sí? ¿Sí o no? Entonces, hoy estaba nombrado, ahí es un error del armado de la clase, lo tendría que haber previsto antes, y acá está la explicación, ¿sí? ¿Qué es el valor residual? Que no tiene nada que ver con el valor de recupero. Parezco una loca cuando me acerco, pero cuando se me pone algo que sé que es típico de confusión, como estaba con la base mensual, ahora vuelvo a insistir con lo mismo. ¿Qué es el valor residual? El valor residual es una resta de dos saldos, de dos cuentas. Una cuenta con saldo deudor, que es la cuenta del bien, y una cuenta con saldo acreedor, que es la depreciación acumulada del bien. La diferencia de una menos la otra se le llama valor residual. ¿Por qué? Y porque es el residuo del bien que quedó sin depreciar. O sea, el valor residual irá cambiando cada cierre de ejercicio una vez que se haya registrado la depreciación acumulada, porque la cuenta de depreciación acumulada va a tener movimientos en el haber cada vez que se registre el asiento de depreciación contra depreciación acumulada. Entonces, cada cierre de ejercicio, la acumulada va a aumentar, porque está aumentando pérdida de valor, hasta que va a llegar un momento que no acumule más, porque sea el final de la vida útil estimada. Entonces, así como la acumulada va aumentando, el valor residual
el residuo que falta depreciar va a ir disminuyendo a medida que transcurre el tiempo. Es una resta. Es una resta. No es una cuenta. No existe la cuenta valor residual. Es una resta. Nada que ver con el valor de recupero, que es un valor estimado que se resta en el numerador para no depreciarlo. Pero ahora vamos a ver la relación que ocurre entre ellos dos. Pero no los confundamos, por favor. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Parezco una loca como grito? ¿O Petty también grita? Debe gritar Petty, porque yo me formé con Petty, así que debemos estar las dos iguales con el griterío. Sí, sí, ¿O sí. no? Tienen el mismo énfasis las dos. ¿En serio? Y bueno, me alegro que así sea. Gritonas. Bueno, escúchenme, ¿quedó claro entonces esto de valor residual y valor de recupero? ¿Sí? Bueno, entonces, miren esto. Si a la maquinaria nuestra de 14.100, vamos a un ejemplo, con números es más fácil. Si a la maquinaria nuestra de costo de incorporación 14.100, no le hubiésemos estimado un valor de recupero de 600, que era la diferencia entre los 1.000 que yo pensaba obtener, menos los 400 que me iba a costar desinstalarla. Hubiésemos querido prorratear en los 5 años todos los 14.100. 14.100 dividido 5, supongamos. No sé cuánto da, ni me importa. Al cabo de los 5 años, el valor residual de la maquinaria, ¿qué hubiese sido? 0. No me quedó ningún pedacito del costo sin depreciar, porque en el numerador hice 14.100 dividido 5, cuando terminaron los 5, la acumulada llegó a 14.100, 14.100 la maquinaria, 14.100 la depreciación acumulada, el valor residual es 0. ¿Sí? En cambio, en nuestro ejemplo, como le estimamos a la maquinaria un valor de recupero de 600 pesos y solo prorrateamos el valor a depreciar de 13.500, cuando termine la depreciación, supongamos del ejemplo la simple, la de 2.700 por año, cuando termine la depreciación de los 5 años, el saldo de la cuenta de depreciación acumulada va a llegar a 13.500. Pero el libro mayor de la cuenta maquinarias se incorporó por un costo de 14.100. Entonces, en nuestro ejemplo, 14.100, valor de la maquinaria, 13.500 al cabo de los 5 años en el libro mayor de depreciación acumulada maquinarias, me arroja un valor residual que no mandé a depreciación de 600 pesos. O sea, cuando estimo valor de recupero, al fin de la vida útil, el valor residual es igual al valor de recupero. ¿Sí? Esto lo prueban registrando en el mayor las 5 veces y haciendo en el diario y haciendo el mayor de la cuenta de depreciación acumulada, con nuestro ejemplo del 2.700 por año, de línea recta, para que sea más fácil, ¿sí? También podría haber sido con el de las horas hombres también, con el de horas, unidades producidas, porque en definitiva lo que yo hice fue en el numerador sacar una porción para no depreciar. Entonces, terminó la vida útil y había valor de recupero, el valor residual, que es 14.100 menos 13.500 la acumulada,
me dio los 600, que es el valor de recupero que yo había estimado. Lo que no quise que vaya a resultado. Lo que no quise que sea cargo contablemente. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, 5 minutitos voy al baño y a llenarme mate. Y ustedes también. ¿Sí? Belu, si querés poner a grabar. Sí, ahí está. Ahí está. Bueno. Entonces, vieron que decía medición inicial, consumo, ¿sí? Erogaciones vinculadas. Erogaciones vinculadas, no hasta el momento de la incorporación, no hasta el momento de la compra, sino posteriores, ¿sí? Bien. Vamos a ver entonces qué son estos tipos de erogaciones que se llaman mantenimiento, reparación y mejora. Se realizan entonces durante la vida útil de los bienes de uso, ¿sí? Y se diferencian unas de otras por, obviamente, tener características distintas, ¿sí? Entonces, ¿qué entendemos por mantenimiento? Aquellas erogaciones que hay que hacer en los bienes de uso con la intención de que se conserve, que se mantenga la misma capacidad de servicio que tiene el bien de uso, ¿sí? Como por ejemplo, el cambio de aceite o los filtros de un automóvil, ¿sí? Es decir, lo que se pretende es que no disminuya su capacidad de servicio, el servicio que presta, ¿sí? Este es un ejemplo, una erogación vinculada a lo que se llama mantenimiento. Bien. Reparaciones se diferencia de mantenimiento porque quiere decir que al bien ya, o sea, sufrió un daño, le pasó algo, ¿sí? Entonces se realizan para reparar, subsanar, ¿sí? La capacidad que tenía y que le había perdido por un daño que provocaron. Por ejemplo, un vidrio que se rompe en la ventana de un edificio, es un gasto de reparación, ¿sí? O la reparación de una cubierta, que se pinchó una cubierta, ¿sí? Tanto una como la otra, reparación o mantenimiento, son resultados, esto es lo que nos preocupa en la contabilidad, más que saber qué es un cambio de una rueda, o esto es lo que nos preocupa, cómo la reconocemos contablemente, ¿sí? Son resultados que se devengan o que se apropian o que se imputan al periodo en el cual ellos ocurrieron, ¿sí? El periodo, qué sé yo, se pinchó en la cubierta, tal, no sé, en el mes de marzo, bueno, ese resultado va a ser en el mes de marzo, independientemente de cuándo se pague. Eso ya tema terminado, ¿no es cierto? Devengado. Bien. En cambio, las mejoras no se parecen. Son erogaciones vinculadas a los bienes de uso, pero no se parecen al mantenimiento ni a la reparación. Porque lo que se considera es que son inversiones que se hacen en un bien, ¿sí? Es decir, le sumo valor al bien, invierto en ese bien, ¿sí? Y esa inversión hace que se modifiquen las condiciones que tenía originalmente ese bien. Ya sea, por ejemplo, porque reemplazo una parte de un bien por otra nueva, o porque amplío el bien, ¿sí? Entonces, acá es otra la